Buenos días. Vamos a preparar un pequeño vídeo para explicar cómo tenemos que hacer la clasificación ABC utilizando ESCE. Bueno, partimos de un ejercicio que es el que vimos en clase, un ejemplo en el que tenemos un artículo con un volumen de salidas por cada artículo y el porcentaje de participación de estos artículos sobre el total de artículos que tenemos en el almacén. El primer paso que tenemos que hacer es ordenar los artículos de forma decreciente, es decir, de mayor a menor, por la variable que vamos a estudiar estos artículos. En este caso, la variable va a ser el volumen de salidas. Por lo tanto, para ordenar lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos, nos vamos a datos, ordenar, nos aseguramos de que está marcado que los datos tienen encabezados, porque si no ordenaría también estos datos que tenemos en estas celdas. Y lo que hacemos es decirle que lo ordene por la columna volumen de salidas de mayor a menor y aceptamos. Una vez que lo tenemos ordenado, veamos que ya tenemos ordenados los artículos de mayor a menor en función del volumen de salida, calcularíamos el porcentaje que representa cada artículo sobre el total de artículos. En este caso ya nos dan y nos dicen que el artículo representa el 10%. Esto implica que nos están diciendo que de cada artículo tengo una única unidad, ¿vale? Calculamos después el porcentaje que representa el valor de la variable, es decir, el volumen de salidas sobre el total de salidas, es decir, que representa esta cantidad de salidas de este artículo sobre el total de salidas que se han producido en el almacén. Para hacerlo es muy sencillo, tenemos que hacer una división y decimos que es igual a el volumen de salidas dividido entre el total de salidas, siendo la referencia a ese total un valor absoluto, es decir, no se tiene que mover porque todos los volúmenes de cada uno de los artículos se tienen que dividir entre el total. Una vez que hemos puesto esa fórmula, arrastramos o hacemos doble clic en el cuadro de llenado y obtenemos el porcentaje que representa el volumen de salidas de un artículo sobre el total de salidas. Siguiente paso es calcular los acumulados y ponemos aquí porcentaje acumulado artículo. Porcentaje acumulado artículo y lo único que tenemos que hacer es ir sumando los porcentajes que representa cada artículo sobre el total, es decir, el primer porcentaje acumulado va a ser igual a este, a 10. Y el siguiente a qué va a ser igual, va a ser igual al que ya tengo más el de este artículo. Esto lo repetimos hacia abajo, arrastramos y vemos que al final nos da 100, por lo tanto ya hemos hecho la suma y el porcentaje acumulado es correcto. Calculamos ahora el porcentaje acumulado de las salidas, volumen de salidas, volumen salidas. ¿Vale? Calculamos el porcentaje y decimos exactamente lo mismo que para el acumulado de artículos. El primero va a ser igual al primer porcentaje. El siguiente y los sucesivos va a ser igual a lo que teníamos en la celda anterior más lo que representa ese artículo. Arrastramos y ya tenemos lo que es el porcentaje acumulado de volumen. El siguiente paso, una vez que hemos calculado los acumulados, sería hacer la clasificación. ¿Vale? En A, B o C. ¿Qué es lo que tenemos que recordar para hacer la clasificación? Lo que tenemos que recordar para hacer la clasificación va a ser siempre los porcentajes de Pareto. ¿Vale? Pareto, que nos dice que el 20% de los artículos representa el 80% de la variable. La variable a estudiar, sea la que sea.
el 30% de los artículos, madre mía, artículos representan el 15% de la variable y el 50% de los artículos representan el 5% de la variable. Decimos que este 20% va a ser lo que clasificaremos como productos A, es decir, a los que tenemos que prestar más atención. Ese 30% va a ser los productos que clasificaremos como B y ese 50% que representa muy poco movimiento de la variable van a ser los artículos clasificados como C. Recordando esto, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a nuestros acumulados y ver si más o menos se ajustan o se adaptan a esos porcentajes. Si nosotros miramos, vemos que tenemos estos dos artículos, ¿vale? Que vamos a sombrear de amarillo, en el que dice que el 20% de los artículos representa un acumulado, es decir, el acumulado de artículos, el 20% del acumulado de artículos representa el 81% de la variable que estamos estudiando. Por lo tanto, estos dos artículos serían o los clasificaríamos como grupo A, aquellos a los que tenemos que prestar especial atención, tanto en cuanto a lo que hablábamos de control de existencias, poner más cerca de la salida o lo que también decimos que serán productos de más alta rotación. Pareto nos dice que los artículos B es el 30% de los artículos siguientes, ¿vale? Entonces, nosotros si vemos el acumulado, 50 menos 20 representaría el 30%, lo que es lo mismo 10, 20, 30. Es decir, estos tres artículos que representan el 30% del total de los artículos, ¿qué porcentaje de participación o de movimiento de la variable suponen? Suponen un porcentaje de participación que podríamos hacer o bien sumando el volumen de las salidas. Si nosotros lo sumamos, decimos es igual a la sumamos el porcentaje de volumen de salidas, nos va a dar que representa el 15,33. O bien podemos hacerlo diciendo que es el 96,81%, que es el acumulado, menos el acumulado de la clasificación A, que veremos que nos da exactamente el mismo resultado. Es igual a 96 menos 81 y nos da el 15,33. Se ajusta bastante, es decir, el 30% de los artículos representan el 15% de la variable. Por tanto, estos tres artículos los clasificaríamos como artículos B, aquellos artículos a los que tenemos que prestar una atención normal, ¿vale? Y ya nos queda, hemos dicho que el 20%, el 30%, nos queda el 50%, que sería el resto de los artículos. Este 50%, le vamos a poner un color naranja. ¿Qué porcentaje de movimiento supone respecto al volumen de salidas? Decimos, bueno, pues el 50% es el 5% de la variable. Nosotros calculamos la diferencia entre el acumulado, es decir, es igual a 100 menos 96, que es el acumulado anterior, y nos dice que es el 3,19. Podríamos hacer eso o bien podríamos haber hecho la suma de 0,76 más 0,74 más 0,65 más 0,58 más 0,46. Por lo tanto, decimos que el 50% de los artículos representa el 5% de la variable. No es exactamente el 5, pero sí que vemos que supone muy poco movimiento en el almacén. Por lo tanto, estos artículos es lo que nosotros vamos a clasificar como artículos C, es decir, artículos que tienen muy baja rotación y a los que debemos de prestar, bueno, pues atención, pero no excesiva. El ejercicio estaría hecho.
Además de hacer la clasificación, nos dice que tenemos que hacer la representación gráfica de esta clasificación ABC para ver cómo la recta o lo que es la gráfica que nos sale se aleja de la recta de equidistribución y ver si esa clasificación es apropiada o no, lo único que tenemos que hacer es decir que vamos a representar el porcentaje acumulado del volumen de salidas, es decir, de la variable. Lo seleccionamos y le decimos insertar un gráfico, en este caso, un gráfico de líneas. Insertamos el gráfico de líneas y ya nos aparece la gráfica en el que nos representa la curva o clasificación de Pareto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en esta gráfica, como solamente hemos representado el porcentaje o el volumen de salidas, en la parte o en el eje X de la gráfica nos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nosotros nos interesa que en este eje aparezca el acumulado del porcentaje de artículo, porque así la podemos leer perfectamente diciendo que el 20% de los artículos representa el 80% del volumen de salidas, etc. ¿Cómo lo modificamos? Pues muy simple. Una vez que tenemos hecha la gráfica, nos vamos a seleccionar datos y vemos que aparece en las series el porcentaje que estamos representando, el acumulado de salidas. Y en el eje horizontal en la categoría aparece 1, 2, 3. Nosotros le decimos editar y elegimos el rango que queremos que aparezca, es decir, ¿qué valores son los que queremos que aparezca? Decimos, queremos que aparezca el porcentaje acumulado del artículo. Aceptamos y una vez que hayamos aceptado ya nos aparece el porcentaje acumulado de artículos. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poquito más grande, nosotros ya podemos perfectamente leer esta gráfica diciendo que el 10% de los productos representa el 42,83, el 20% representa el 81,48, etc. La gráfica perfectamente podríamos dejarla así o podemos decirle, ¿vale?, que nos muestre qué valores son los que está representando. Para hacer eso, lo que hacemos es en este signo, más que aparece aquí, elementos del gráfico, nosotros le añadimos las etiquetas de datos. Y al añadir las etiquetas de datos nos aparecen los valores que podríamos decir dónde queremos que esté, en el centro, a la izquierda, a la derecha, encima, debajo, llamada de datos, o tendríamos más opciones que podríamos ir a examinar. Yo creo que en este caso, pues con ponerlo encima nos queda una gráfica bastante clara y demás. Queremos que nos aparezcan las líneas verticales que nos ayuden a ver qué porcentaje se corresponde con el valor que está representando. Exactamente lo mismo, aquí le decimos que aparezcan las líneas de cuadrícula y podemos ponerle las líneas de cuadrícula vertical subordinado y vertical primario, lo que vosotros queráis poner, ¿de acuerdo? Entonces vemos que ya añadiendo estas líneas más o menos podríamos hacer una referencia exacta al valor que corresponde y que está representando. Estos son los 6 pasos, 7 con la gráfica, que tenemos o debemos de realizar para hacer una clasificación ABC con Excel. Muchas gracias por vuestra atención.